a la hoja de vida del licenciado Edilberto Sinaga. Es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, máster en Finanzas Corporativas de la Universidad Gabriel, doctorante en Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, productor agropecuario, docente universitario, conferencista en Bolivia y en el exterior en el campo de la actividad económica y agropecuaria. También es director de varias instituciones de investigación y apoyo al sector productivo. Ha sido reconocido por varias instituciones de profesional. Ahora cedo la palabra al ingeniero para que nos pueda dar su presentación. Muchas gracias. Hago la consulta si ya se visualiza la presentación. Correcto, se visualiza perfectamente. Bueno, muchas gracias a Roger, a los organizadores y también al doctor, saludar al doctor Camacho, a Mario, candidatos a gobernador y subgobernador y vicegobernador, perdón. También asambleístas presentes, senadores, diputados y demás candidatos y candidatos. Así también a Adrián, con quien compartimos el panel, y al final a todos los que están conectados, gracias por su atención. El presente trabajo está compuesto de 5 puntos. En primera instancia, una especie de diagnóstico local y también ver las potencialidades del sector agropecuario de Santa Cruz en particular, y también tocamos algunos temas nacionales. Completando el diagnóstico, la posición de competitividad que nos encontramos en el tema de rendimiento, más que todo de productividad. Y obviamente después de la pandemia, y también es importante ver el entorno regional, cómo nos encontramos, cómo nos medimos con países vecinos en cuanto a competencia y cuál es la situación que posiblemente se viene o cómo están los países preparándose para post-pandemia y sobre todo para la competencia, porque recordemos que nosotros estamos en un polo, en un lugar donde el sector agropecuario tiene alta competitividad. Todos los países trabajan para ser eficientes y tenemos que mirar cómo les va a nuestros vecinos. Poco el tema de perspectivas, ver el entorno internacional, cómo se vienen los mercados, cuál es la perspectiva de desarrollo de la producción agropecuaria y de los mercados en el mundo, para que nosotros, en base a las potencialidades que tenemos nos preparemos. Y finalmente, los lineamientos que planteamos para un despegue, no para seguir creciendo como hasta ahora a un ritmo simple, a un ritmo bajo, siendo que tenemos bastantes condiciones para el crecimiento agropecuario. Rápidamente entramos en materia y acá lo que tenemos en pantalla es la producción a nivel nacional. Casi llegamos a producir, fíjense, el último año, el último periodo, con datos del INE, 20 millones de toneladas. Ese es el volumen de producción nacional y las barras son la superficie cultivada. Y en superficie cultivada a nivel nacional, 3.8 millones de hectáreas. Ojo, solo estamos hablando en esta parte de agricultura. No estamos hablando de ganadería. Esa es la parte agrícola. Esto a nivel nacional. Y acá vemos Santa Cruz. En Santa Cruz, 16 millones de toneladas, 2020, es la cantidad producida. Y la superficie, redondeando, estamos llegando a 2.8 millones de hectáreas. ¿Qué significa? Que 1 millón está en el resto de los otros departamentos o estuvo durante la gestión. Y en cuanto a cantidad producida, esto significa el 74%. Quiere decir que de todos los alimentos del país, Santa Cruz produjo en 2020 el 74%. Y algo se ve acá en la gráfica, por ejemplo,
en el año anterior, 2019, en el resto del país se produjo el 29%, Santa Cruz 71%, y 2020 hemos ganado un poco de terreno y hemos llegado, les decía yo, a producir el 74% de los alimentos de todo el país. Esta gráfica quiere reflejar la evolución y los tipos de ganado que tenemos. Nos vamos a ir a la última barra que refleja, estamos llegando a 10 millones de cabezas de ganado en todo el país. El siguiente hato que sigue es el ganado ovino, estamos un poco más de 7 millones, y después viene lo que son porcino, la parte café, 3 millones de cabezas en todo el país, y de ahí viene lo que es caprinos, camélidos y todo eso con menos de 3 millones de cabezas. Hasta acá un poco de resumen en el tema de evolución. En los últimos años, como se ve en esta gráfica, es muy lento el crecimiento de todo tipo de ganado, también en la superficie cultivada nacional y en la superficie cultivada departamental. Es muy lento el crecimiento por las expectativas no positivas que se han generado en los últimos años, y esto se refleja desde 2012 a la fecha. Si bien tenemos algo de crecimiento y en el último año un poco se refleja eso en superficie cultivada, pero es muy lento, considerando las potencialidades que tenemos en el departamento y en el país. Sigamos conociendo un poquito los indicadores. La producción de pollo parrillero, que somos el tercer país más importante en la región de consumo de carne de pollo. Perú, Brasil y Bolivia es la principal carne de consumo, 42 kilos per cápita consumimos nosotros en el país, ¿no? Y ha ido creciendo de forma significativa, pero vamos a puntualizar unos detalles. En Santa Cruz es el mayor crecimiento de varios rubros, no solamente de los industriales, de los rubros grandes que conocemos, sino también de rubros, como vamos a ver más adelante, de hortalizas y de frutas. Va tomando protagonismo Santa Cruz, no solamente en los rubros más grandes que conocemos, que son oleaginosas, cereales y ganadería. En la producción de huevo también vamos ganando terreno, porque la barra verde es Santa Cruz, ven ustedes cómo va creciendo. Crece nacional, pero en mayor porcentaje crece Santa Cruz, y por eso va ganando terreno y protagonismo en el abastecimiento de alimentos. Esta parte un poco para que tengamos una idea de con cuánto aporta Santa Cruz a la producción nacional. Ya hemos dicho que 2020 fue el 74% de la cantidad producida, pero a veces es importante saber qué rubros son esos y con cuánto. Con estos porcentajes, Bolivia ocupa el primer lugar. El último podemos ver porcino, 44%, allá carne de res, 48%, así sucesivamente. Pollo, y obviamente lo que ocupa el 100%, 99, 98, 90, lo que aporta con eso son principalmente productos tropicales. Pero enseguida hay una información importante de otros productos que nosotros, yo les decía, no hemos estado acostumbrados a ver o a conocer. Por ejemplo, estos productos, qué sé yo, limón, sandía, solo por mencionar algunos, frutillas, mandarinas, incluso algunas hortalizas. Y como ustedes pueden ver, hay algunos porcentajes, y con ese porcentaje Santa Cruz ocupa el primer lugar a nivel nacional. Así que, como conclusión de toda esta parte, no solamente Santa Cruz ocupa el primer lugar en aportar con productos cereales, oleaginosas y productos pecuarios, ¿no?, de alta producción. Acá, por ejemplo, otros tipos de productos que pueden ver ustedes, que no necesariamente conocemos o están a la vista, que Santa Cruz también ocupa el primer lugar y tiene un crecimiento importante en los últimos años de este tipo de productos. Pueden ver, qué sé yo, tomates y otros productos que hay. Hasta ahí un poco mostrando la producción y un panorama general de lo que es la producción actual. Un resumen acá que
en Santa Cruz 2.8 millones de hectáreas. No quiere decir que las 2.8 están desmontadas, son solamente 1.8. Y en invierno se vuelve a cultivar 1 millón de hectáreas, que es en la zona norte, parte de la zona este, en las zonas que permite el clima, porque no tenemos heladas y porque nuestras tierras son fuertes y porque además tenemos precipitaciones que permiten hacer cosecha de invierno. Entonces, lo que está utilizado en Santa Cruz en agricultura, 1.8 millones de hectáreas. A esto le vamos a sumar que están utilizados 4 millones en ganadería, para hacer un total de cerca de 6 millones de hectáreas, que es lo que se utilizan actualmente en el departamento de Santa Cruz. Vamos a mostrar un panorama, cómo nos ubicamos en cuanto a productividad. Es importante saber porque hay que tener un punto de partida y saber cuáles son nuestras debilidades. Si nosotros nos fijamos en maíz, en esta gráfica, estamos en último lugar en la región, pero no nos vamos a fijar en todos los países que están en la lista, simplemente fijémonos en los que son nuestra competencia. Paraguay, Brasil, Argentina, nuestros vecinos de más cerca. Y casi todos nos duplican, y Argentina es el colmo, casi nos lleva con 3, 4 veces más en rendimiento. Obviamente durante 2019, a veces varía. Cuando a nosotros nos va bien, llegamos a 3 o pasamos a 3 toneladas por hectárea, pero nunca en los últimos años llegamos a superar ni a Paraguay. Y esa es una desventaja, por eso es que nosotros nos quejamos a veces que ingresa no solo maíz, sino otros tipos de productos, y con estos rendimientos se puede competir para ellos, para los productores paraguayos, por ejemplo, argentinos, se puede competir fácilmente en nuestro mercado. No voy a detallar, tengo varios productos. En soya es el único producto que no ocupamos el último lugar en la lista, pero no es significativo compararse con Perú, Ecuador y Venezuela, que son los que están por detrás de nosotros. Lo que hay que compararse es con Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, y con eso obviamente nuevamente se repite que estamos por detrás. En arroz no vamos a repetir la historia, pero ustedes ven que cada vez más consumimos arroz brasilero argentino, y aquí está una de las justificaciones. Después hay otros detalles que hablaremos enseguida cuando veamos los tipos de cambio de los países vecinos. Y sigue la misma historia, esto es repetitivo. Ahora, nosotros miramos, también es importante ver qué pasa en los valles y el altiplano, mirar un poco todo el país, hay que tener una mirada nacional. Y fíjense la quinoa. Con el país que tenemos que medirnos acá es con Perú, y nos lleva modestamente con el doble. O sea, ese es su rendimiento. Incluso a Perú la mayoría de los años está por 1.5 toneladas, casi nos triplica en rendimiento. ¿Cómo vamos a competir en esas condiciones? O sea, Perú está en condiciones de vendernos quinoa a nosotros y no nosotros de competir con ellos en otros mercados afuera. Esa es la realidad. Un producto más, este producto es noble, se puede cultivar hasta en el altiplano en algunos periodos, y fíjense nuestro rendimiento. Hace tiempo atrás había problemas. Los paperos de los valles, de todos los valles del país, y preferentemente, si algunos se recuerdan, los de Santa Cruz, los valles de Santa Cruz salieron a bloquear, a buscar problemas porque estaba rebasado de papa peruana. Si nos fijamos ahí, Perú, 15.16 toneladas, prácticamente el triple. Esas son las explicaciones de por qué nosotros cada día empezamos a consumir más productos de afuera, incluso productos básicos, no solamente elaborados. Como esto es repetitivo, aquí la conclusión es que estamos mal en temas de rendimiento, no estamos bien, ni siquiera en soya estamos bien. ¿Por qué? Porque las variedades que utilizamos son obsoletas, son de hace 20 años atrás, más de 20 años atrás. Aquí hay otro alivio, que es el tema de la carcasa, que es la res faenada, aquí lo gancho. El promedio de nosotros está en 197 kilos, y por lo menos ahí es un consuelo que le pasamos a Paraguay. Pero Paraguay avanza en los últimos años a pasos muy acelerados. Si nosotros no aceleramos, nos puede superar también. Entonces, esas son las realidades en cuanto a rendimiento. Y después de la pandemia, y un poco es bueno, ya que hemos visto nuestra realidad,
en cuanto a producción, en cuanto a lento crecimiento y en el tema, porque los rendimientos son un reflejo de la tecnología que utilizamos. Y la tecnología en un concepto amplio, no solamente de maquinaria, sino de insumos, semillas y conocimiento, porque ese es el paquete tecnológico completo que se tiene que aplicar, ¿no? El equipamiento, la maquinaria, el conocimiento, los recursos humanos y los insumos, por supuesto. Entonces, veamos el tema regional. Y acá, en este primer cuadro, estamos observando las tasas de desempleo, cómo han evolucionado en el último tiempo en algunos países. Y la mayoría están con rojo, por ejemplo, Perú, que es el penúltimo, es uno de los que se ha disparado hasta final de este año 21.9, casi 22%, de haber concluido 2019 en 12. O sea, se nos está duplicando el desempleo en Perú. Otro importante que tenemos que ponerle ojo, por ejemplo, es a Argentina. Argentina también se nos está creciendo un poco el tema del desempleo. Brasil se nos ha ido de 11 a 14 y con tendencia a subir. Obviamente los que están con rojo es lo que muestran una tendencia más acelerada. ¿Por qué miramos estos indicadores? Porque en la medida que aumente su tasa de desempleo, de ellos baja su nivel de poder adquisitivo y sus precios bajan. Y al bajar los precios se hace más factible para que los productos de estos países ingresen a nuestro mercado con mayor facilidad. Por eso es importante ver cómo les está yendo en el tema de empleo. Si su tasa de desempleo es más acelerada, la gente va a tener menos ingresos, menos poder adquisitivo y eso permite, ese es un factor que permite que nos ingresen más productos de afuera y tengamos una competencia fuerte. Vámonos a lo que es el crecimiento del PIB. En el crecimiento del PIB, las proyecciones al cierre de 2020, por ejemplo, Argentina dice que va a caer 12.3, casi es una coincidencia de los organismos internacionales. Y proyectan que durante 2021 crecerá 5.5 y 2022 1.9. Si sumamos los dos, digamos 6 más 2, 8 redondeando, en 2 años Argentina no va a lograr recuperar la pérdida que tuvo 2020. Ya estos crecimientos son en realidad recuperación de lo que va a perder en 2020 y 2019 ya perdió 2. O sea, en realidad su caída en acumulado van a ser 14.5. Esto es un panorama para nosotros preocupante, para el sector y para todos los sectores que se sienten amenazados por el ingreso de productos de allá. Porque si la economía esta va a seguir en crisis, va a seguir devaluando, va a seguir con su poder adquisitivo de su población disminuido, y eso se presta para que la gente busque, y el mismo gobierno se tapa los ojos y busca cómo la gente se genere ingresos, ¿no? A través del contrabando, a través de lo que sea, y eso es lo que nos afecta. Eso por un lado nos muestra esta preocupación, lo que se ve con rojo es los que no van a lograr recuperar ni en 2 años lo que van a perder 2020. Los que están en verde, por ejemplo, Perú, prácticamente va a recuperar en los 2 años lo que va a decrecer en 2020. Colombia lo mismo, y nos sirve para que recupere su poder adquisitivo porque es nuestro mercado natural para las oleaginosas, para azúcar y otros productos. Chile y Brasil van a recuperar con creces lo que pierdan. Y aquí vamos a dejar otro concepto. Esto es lo que refleja qué economías son sólidas, tienen una estructura productiva más integrada, sus cadenas están integradas. Esas economías caen menos, les afectan menos porque dependen muy poco de las importaciones de tecnología y se recuperan más rápido. Esa es una prueba, por ejemplo, muy contundente la parte de Chile y de Brasil. Son economías más sólidas. Muy rápido acá el tema de devaluación de monedas. Esta es la amenaza sumado al desempleo y sumado a la crisis de los 2 cuadros anteriores, a su crecimiento de la economía, al decrecimiento que van a tener.
Brasil ha devaluado durante 2020 casi 20% su moneda y Argentina 27%, como a los otros dejemos en su sitio que no son muy preocupantes. Entonces, estamos acumulando factores, los rendimientos bajos, crisis de alto nivel de desempleo, caída de su Producto Interno Bruto, caída de los ingresos de la población y aquí devaluación, eso explica que tenemos una competencia fuerte para los siguientes años en nuestra región. Y para terminar esta parte, miremos un poco la situación económica, solamente me gustaría concentrarme en la parte de reservas internacionales netas, que el último dato que tenemos son 5.276 millones de dólares, de los cuales 2.600 millones están en divisas y el otro es oro. Entonces, no es alarmar, simplemente es la realidad. Esta es una situación de que como se controlaba otras veces el tipo de cambio, cuando en el paralelo se dispara por algún problema, por algún desequilibrio del comercio con algún país vecino, el gobierno sacaba dólares y en este momento no existe esa posibilidad de que el gobierno ante un despegue, o mejor dicho, del tipo de cambio paralelo que se genere, un divorcio ahí entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, no hay en las reservas con qué responder. Es más, el gobierno tiene que preocuparse a partir de ahora en generarse ingresos porque no tenemos para muy largo en el tema de importaciones, ¿no? Divisas. Tenemos solamente 2.600 millones de dólares y eso no alcanza ni para un año. En cuanto a perspectivas internacionales, si bien ha habido un poco de desacelerón en la demanda de productos alimenticios, hemos tenido caída de precio, pero ya a medida que las vacunas van saliendo, la actividad económica se va reactivando, vuelven a reflotar los gigantes como son India y China en temas de población. Se han desacelerado en los últimos años las tasas de crecimiento poblacionales, pero por otro lado la demanda se está haciendo más exquisita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los chinos son más exigentes. O sea, están haciéndose más ricos gran cantidad de chinos y esos demandan productos especiales, productos de más alto valor, productos que antes no consumían. Entonces la expectativa es grande para nuestro país, para poder aprovechar las potencialidades que tenemos. ¿Y cómo está basado en las próximas décadas el desarrollo agrícola en el mundo? Más que todo en la tecnología. Si ustedes ven, uso intensivo de insumos, tecnología de producción, mejoras prácticas de cultivo. El paquete tecnológico que decíamos hace instante. Solamente un 5% se va a basar en expansión de la frontera. El resto es uso de tecnología. 95% es uso de tecnología e intensificación de las tierras. Y es a eso lo que como país debemos apuntar. Volviendo un poco a la perspectiva nuestra, ¿qué tenemos como perspectiva? Actualmente les decíamos que tenemos, como pueden ver en la pantalla al lado izquierdo, utilizadas en Santa Cruz 6 millones de hectáreas, alrededor cerca de 1.8 en agricultura, 200.000 entre carreteras y centros urbanos y 4 millones en lo que son pasturas cultivadas para ganadería. ¿Qué tenemos para crecer? En la base, el número grandote, 9.7 millones de hectáreas. Esto está en el plus del año 95. ¿Ya? O sea, no estamos hablando de parques, no estamos hablando de reservas, no estamos hablando de nada que esté restringido. Estamos hablando que, por ejemplo, que dice el 18% agricultura bajo normas, significa que está permitido el uso agrícola siempre que yo cumpla con algunos requisitos, pero está permitido. Ganadería, 72%, 6.9 millones de hectáreas. En otras palabras, tenemos para crecer, ampliar, si es que ese es el norte, casi 10 millones de hectáreas, aparte de las 6 que hay utilizadas. Pero además debemos puntualizar que si nosotros aplicamos la tecnología y desarrollamos como debe ser, con la superficie actual de 1.8 millones de hectáreas desmontadas que tenemos, podemos casi duplicar la producción. Hay mecanismos, hay estudios hechos
implementando riego y otro tipo de tecnología. Así que este es el potencial que tiene el sector agropecuario. No es nada fuera de lugar decir que podemos en el tiempo que nosotros querramos, porque el ritmo al que crezcamos depende de lo que nosotros aceleremos y cómo planifiquemos. Decir que podríamos duplicar la producción es más fácil, decir que podríamos duplicar tampoco es difícil. El tiempo dependerá cómo se planifique y cómo nosotros le... Y hay algunos temas como propuesta, y nosotros consideramos que el enfoque que se le tiene que dar para desarrollar en serio, y como lo han hecho Paraguay y Perú en los últimos años, y en este momento son grandes productores, han incrementado sus ingresos y el bienestar de su población, es en base a dos enfoques. Enfoque de mercado el primero y el otro de cadena. ¿Por qué enfoque de mercado? Yo les decía que hay expectativas de mercados grandes para productos especiales, para productos a la medida, y para eso nosotros tenemos, no solo en el trópico, en los valles, y como país tenemos en el altiplano para aprovechar. Entonces, hay mercados grandes en crecimiento, y nosotros lo que tendríamos que ir es a un enfoque de mercado, a hacer los estudios. Así hizo Perú y así ha hecho Paraguay con la carne y Perú con las frutas y hortalizas en los últimos años. Chile hizo esto mismo que estamos hablando hace décadas atrás, ¿no? Hizo con su fruta que colocó en uno de los mercados más exigentes, que era Tokio, en esa época. Estudió el mercado, las exigencias del mercado más exigente del mundo y planificó su cadena. ¿Por qué el enfoque de cadena? Si nosotros nos fijamos, el gobierno del MAS en los 14 años ha invertido millones en el agro, sí, pero ¿y resultado dónde está? La gente sigue migrando, ha tenido la tasa de migración más alta o más alta de salida del campo a las ciudades y a otros lugares fuera del país, pese a haber metido plata y distribuido tierra, pero el resultado no se ve en mejora de los ingresos ni el crecimiento de la producción. Entonces, cuando yo llevo y aplico una ayuda a un eslabón de la cadena productiva, no estoy resolviendo los problemas que hay en los otros eslabones. La cadena es desde la producción, desde la calidad de la producción, hasta que llegue al mercado toda la logística, es a trabajar. Es la cadena completa, los servicios del Estado, la logística, las carreteras, en fin. Ese es un mensaje general, y ahí vamos a puntualizar algunos temas. El tema de la revisión de la función económica y social es un tema que no tiene sentido. Ya pasó el proceso de saneamiento, todos dimos examen y todo el mundo ya sabemos quiénes son los dueños y de cuánto. No tiene sentido. Esto solamente es una traba para acceder a créditos de la banca, porque no da seguridad ni al propietario ni a la banca hacer una inversión de largo plazo, ¿no? En tecnología de punta, como es lo que se necesita. Más que el tema transgénico, es el tema de tecnología. Pero acá voy a hacer un paréntesis en el tema transgénico. Nosotros, de los productos que vemos en pantalla, en el tema maíz importamos comprobado cada vez más. Y estamos consumiendo cada vez más. O sea, lo que nos están induciendo con no permitirnos usar esta semilla es que simplemente terminemos consumiendo y dejando de producir, porque el maíz ya no es factible con las variedades que tenemos producir para los agricultores. Lo hacen por una obligación de rotación con soya, ¿no? Pero pierden plata. Y eso es lo que sucede. Lo mismo con los otros cultivos. Entonces, los otros cultivos están con tecnología, con la versión 45, y nosotros estamos con la versión 40, cuando se inventó al principio la soya, en la soya. El resto de los otros cultivos no. Sin embargo, toda la fibra de algodón que importamos es transgénica. Es más, adelantándome un poco, en el tema de papa, veíamos los rendimientos, y Argentina ya tiene papa transgénica, y tiene papa transgénica comercial. Ni siquiera hemos pedido ese tema, se ha pedido ese tema porque ese tema parece más complicado, pero la realidad es esa, que cualquier rato vamos a consumir ese producto transgénico y proveniente de afuera. En el tema, yendo con este enfoque de mercado y de cadena, no es simplemente liberar las exportaciones. Aquí hace falta una estrategia. Y hay una muestra, el tema de carne, cómo se ha construido. La cadena cárnica se está desarrollando muy bien y a partir de ahora va a despegar con la seguridad, siempre y cuando no le pongamos traba en adelante, no tengamos problemas. Ese ya es un ejemplo que nos ayuda y no nos permite decir volvamos a mirar Paraguay y volvamos a mirar lo que hizo Perú,
que se trabaja aquí entre el sector público y el sector privado. Ninguno de los dos solo van a poder alcanzar objetivos grandes, ambiciosos. Estrategia de exportaciones. Claro, hacer una estrategia es agarrar, identificar los mercados para productos que ya tenemos o para productos potenciales y armar toda la logística y lograr alcanzar esos mercados. En el tema de comercio interno, el consumo per cápita es muy bajo de la mayoría de los productos y bueno, ese es un tema por el poder adquisitivo, por una serie de factores que la gente no consume. Y hay una serie de factores, el tema de sanidad hay que trabajar. Acá habíamos hecho antes, por ejemplo, proyectos. El tema de riego voy a ver como una especie de ejemplo para que sea más gráfico. Habíamos hecho un plan de convertir en 10 años todo el arroz que se produce a riego. En este momento se producen 3 toneladas por hectárea de promedio. Hemos visto en la gráfica que Paraguay 6 y el otro 12 toneladas y así nos pasan de lejos en promedio. Habíamos hecho un plan para convertir unas 130.000 hectáreas de arroz que se cultivan en Santa Cruz a riego. ¿Saben qué? Nos vamos casi al triple de producción con eso. Yo les decía que es posible duplicar la producción en la superficie actual. Estamos hablando de forma general, no todos los cultivos, por supuesto, responden a riego. Por ejemplo, la soya es uno que no es factible poner riego, ¿no? Pero hay otros cultivos que sí. Entonces, en el arroz, estudio técnico, lográbamos multiplicar por 3 la producción anual de arroz. Solamente la misma superficie. Entonces, nosotros tenemos en la zona sur tierras muy fuertes, son las tierras más fuertes casi que hay en todo el departamento, pero por el tema de precipitación se hace una escasa cosecha al año, a veces ni buena cosecha, regular. Pero si implementamos tecnología de riego, sí, a esa zona ahí vamos a poder duplicar la producción y quién sabe un poco más. Entonces, en el tema de infraestructura, creo que está muy claro, nuestra infraestructura sigue siendo deficitaria y aquí voy a plantear el segundo punto que pueden haber ahí, mayor vertebración caminera interdepartamental. Ustedes saben que cuando hay bloqueos o cuando hay estas cosas, dependemos de una carretera a la vez para llevar al interior y producimos el 74% de los alimentos. O sea, no es correcto. ¿Y saben qué? La solución no es ferrocarril. El ferrocarril no es la solución sirve, no queremos decir que no sirve. Pero si a la ciudad de la ciudad de Santa Cruz tenemos unas 5 o 6 salidas alternativas, es más difícil que nos bloqueen. Si le hacemos alternativas al trópico, ya saben de qué trópico cochabambino, por supuesto, vamos a evitar que nos bloqueen cada vez que se les ocurra. Esta debería ser una política nacional. 5 entradas a Cochabamba, 5 a La Paz y en fin, una vertebración masiva, de tal forma que ya sea difícil interrumpir las cadenas productivas, trabajan las 24 horas del día, hay alta sensibilidad y además lo que queremos es dar oportunidades de trabajo a la gente, empleo, generación de empleo y todo eso. Y ahí les doy un dato, 28% de la población económicamente activa de este país trabaja en el agro, ¿no? Estamos hablando de 1.6 millones de personas, de los 6 millones que son en todo el país. Entonces, es alta la generación de empleo del sector agropecuario. Otras estrategias, por ejemplo, estamos hablando de intensificar, de tecnificar, y debería venir una política tributaria e impositiva de incentivo. Eliminar o disminuir el IVA eliminar el IVA importaciones a maquinaria, equipo, insumos y genética. Hemos visto que nuestros rendimientos son bajos, ¿no? Y si queremos crecer es incrementando los rendimientos para poder competir afuera. Caso contrario, no competimos ni en nuestro propio mercado. Eximir de impuestos, estamos hablando de propuestas de mediano o largo plazo para impulsar la actividad agropecuaria a largo plazo y en todo el país, a nuevos emprendimientos. Más que todo esto iría a la parte secundaria, ¿no? A la industrialización de productos,
a posicionar marcas nuestras. O sea, ¿por qué no nos vamos a atrever a posicionar marcas nuestras y a competir? Podemos hacer, tenemos condiciones para producir las materias primas de alta calidad. Vuelvo a resumir la propuesta que sería bajo un enfoque de mercados y de cadenas productivas integrales. La única forma de que nosotros no quedemos creciendo al 1% anual, al 2% anual, o que vamos directamente a crecer 3, 4, 5, 7% anual, y de esa forma en poco tiempo podríamos reemplazar los ingresos que ya no van a llegar del gas ni de los minerales. Del gas no van a llegar porque no tenemos la reserva, los precios no van a subir y segundo que no tenemos mercado. Nuestros mercados naturales y grandes son Brasil y Argentina, pero ellos cada vez son más autosuficientes. Si nosotros tuviéramos gas en este momento, ¿por qué no es una gran alegría o ilusión? Porque sencillamente no tenemos a quién venderle. Si quisiéramos vender, tenemos que sacar a ultramar y para eso teníamos que alquilar una salida de un ducto afuera y eso nos sale caro para competir con los países asiáticos. Entonces, la minería tampoco. La minería todo es marginal en este momento, las minerías. El litio, el mutún, la minería de litio y el mutún, pero son minerales de bajo precio como materia prima y para industrializarlo hay que invertir millones, miles de millones para sacarles una rentabilidad. Y el agro sí puede, tenemos estimaciones y proyecciones reales hechos de forma técnica que sencillamente podríamos llegar a reemplazar y a incrementar los ingresos que tenía el país por concepto de minería e hidrocarburos. Muchas gracias.